pensando en algo. Ahora con las series de Netflix es difícil competir. Sí, es difícil competir con Netflix, es cierto, pero bueno, Fava es un gran personaje y tiene características carismáticas que pueden bien competir con alguna serie. Pero bueno, más allá del chiste, para descomprimir un poquito y hacer menos solemne el encuentro, sí queremos decirles que hemos incorporado estos encuentros sincrónicos porque entendemos que pueden ayudar a llevar la cursada. La situación de la pandemia nos afecta a todos. Ante todo queremos que sepan esto. Nosotros sabemos que del otro lado de la pantallita todos y todas somos personas con problemas laborales, con problemas de tiempo, que nos conectamos desde nuestra casa, no en las mejores condiciones. Bueno, que la enfermedad es una realidad, que todos tenemos conocidos y conocidas enfermos en distintas condiciones, que todos nos tenemos que cuidar, pero que aún en el marco de esas, digamos, enormes dificultades y adversidades, sostenemos un compromiso, nosotros con nuestro trabajo en la universidad pública, ustedes cursando, haciendo su ingreso en la Universidad Nacional de las Artes, una universidad pública en la Argentina, que es un orgullo para todos nosotros, digamos, poder ser parte de esta comunidad universitaria, poder sostener la universidad pública, aún en el marco de estas enormes dificultades. Como vamos a ir viendo un poco a lo largo de esta materia, la universidad pública en la Argentina ha podido atravesar muchas situaciones de adversidad, algunas trágicas, y lo ha podido hacer, y creemos que esta experiencia forzada de virtualización y de aprendizaje, tanto para ustedes como para nosotros, es una experiencia más también que pone a prueba las capacidades y el compromiso de la universidad pública en la Argentina y que gracias al trabajo de las autoridades de la Universidad de las Artes, de los no docentes, de los docentes, pero sobre todo el compromiso también de los estudiantes de poder sostener la cursada en estas dificultades, la universidad pública sigue adelante. Y con un objetivo de clara inclusión, digamos, ¿no? Y en ese sentido también expresarles un poco cuál es la idea de este curso de ingreso y cuáles son los objetivos, digamos. Este curso de ingreso es un curso que se creó en el marco de la Universidad de las Artes con el objetivo de hacer carne o de transformar en una política institucional un concepto que es el derecho a la universidad. Quizás ustedes lo han oído hablar. Este derecho a la universidad es una idea política, un horizonte de sentido que impregna todas las prácticas de la Universidad Nacional de las Artes y que por decisión de la rectora se creó un curso de nivelación e ingreso para poder, por un lado, que figure como un espacio de nivelación para todos aquellos y aquellas que no cuentan con un trayecto previo que le permita acreditar el conocimiento en las disciplinas artísticas correspondientes. Ustedes son todos, entiendo, estudiantes y estudiantes de la carrera del departamento de música. ¿Es así o me equivoco? ¿Me equivoqué con algunos? Sí, con algunos. Ahora hacemos una ronda de presentaciones. Pero bueno, cada uno y cada una que ingresa a la Universidad de las Artes ingresa con el objetivo de formarse o de profundizar su formación en una disciplina artística, pero también es cierto que la formación universitaria va mucho más allá que un conjunto de técnicas vinculado con lo artístico, porque el propio conocimiento artístico no puede reducirse a un conjunto de técnicas, sino que tiene que ver con una comprensión del mundo, con un modo de producir conocimiento y también con una profunda reflexión crítica sobre sus propias condiciones de posibilidad, sus horizontes y sus objetivos, y en ese marco poder tener un espacio para reflexionar sobre la propia historia de la universidad, cómo se constituye la universidad pública, cuáles son sus objetivos y desafíos, también forma parte de su formación. Digamos, ¿no? No es solamente aprender determinadas técnicas, sino construir una ciudadanía crítica, un conocimiento situado que tenga capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Todos estos son un poco los objetivos de la existencia de esta materia, ya los vamos a ir profundizando, pero queríamos decirles que este es un poco el objetivo y la razón de existencia de esta materia al interior de este curso de ingreso. Ahora vamos a pasar a algunas indicaciones de carácter más técnico, pero quería saber si Julián Fava quería aportar algo,
alguna información, y luego me gustaría luego de que hable Julián, aprovechando que no somos muchos, una breve presentación de cada uno de ustedes, nombre, colegio y división, así nos vamos conociendo y los conocen también sus compañeros y compañeras, porque es importante decir que a pesar de que cada uno está en vínculo con la pantalla, tenemos que poder reconstruir un sentido colectivo de la cursada, y eso vamos a intentar nosotros también, que ustedes generen algunos trabajos en grupos, que se comuniquen entre ustedes y que se genere un compañerismo, porque la educación es un hecho colectivo, no es un hecho individual. Adelante, Julián. Así es. Bueno, muchas gracias, Fede. Y bueno, en línea con lo que estaba diciendo recién Federico, Federico planteaba recién la idea o el horizonte de discutir a lo largo de estos encuentros a la educación universitaria, a la educación superior como un derecho. Y eso realmente es algo novedoso, digamos. En nuestro país las universidades son públicas y no están aranceladas, ¿no? Y eso fue una conquista a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? Pero quizás esto sea por una malformación de la formación que tiene uno, ¿no? Yo estudié filosofía y cuando en la carrera de filosofía nos enseñan que las universidades se fundaron, se crearon en la Europa medieval, ¿no? Y es un fenómeno que se dio en los siglos XII, en el siglo XIII, fundamentalmente, el siglo de oro de la Edad Media, ¿no? Y con esto aquí apunto a que la universidad como institución de construcción del saber es previa al Estado moderno, no digo previa a el Virreinato del Río de la Plata o al descubrimiento de América, digo, es previo al Estado-nación, ¿no? Es decir, es una institución que tiene más de 1000 años, ¿no? Y que tradicionalmente estuvo destinada a formar élites, ¿no? Y bueno, un poco lo que nosotros vamos a ver en estos 10 encuentros va a ser una historia, uno podría decir, o corregime Fede si no lo pensás así, una historia política de la universidad, en el sentido de ver las tensiones que desde la reforma del 18 hasta esta pasada década atravesaron justamente a la universidad, y a la universidad entendida como, no como una isla o como algo aislado del resto de las producciones culturales o de saber de una sociedad, sino justamente la universidad como quizás un lugar en donde uno puede ver, quizás de un modo privilegiado, no porque los que estén allí sean privilegiados, que en cierto modo lo somos, al habitar hoy y al poder estudiar y enseñar en la Universidad Pública Argentina, sino porque justamente en las universidades y en la Universidad Argentina a lo largo del siglo XX, de este reciente siglo XXI, podemos ver tensiones que van desde la democratización a los bienes, a los servicios, a la cultura, hasta debates en torno a cuál es la función de la ciencia y de la técnica, ¿no? Hasta cuestiones que tienen que ver, como decía Federico, con la construcción de una ciudadanía y con la construcción de un horizonte, y por qué no decirlo, de una educación cívica, ¿no? En el sentido pleno del término educación cívica, ¿no? Mucho se habla hoy de la encrucijada a la que nos enfrentamos durante una pandemia, la crisis de civilización a la que estamos viviendo, de cuál es el rol hoy de la ciencia, digamos, la distribución desigual de recursos a lo largo y a lo ancho del planeta. Bueno, eso aparece lo vamos a ver en el primer texto, que es sobre el derecho de la universidad, hasta en cada una de las disputas que nosotros vamos a ver a lo largo de estos 10 encuentros. Vamos a ver allí tensiones que las podemos leer en el presente, mucho más allá de lo estrictamente universitario o de lo que hace estrictamente la institución universitaria. Por eso, si bien la materia, uno puede decir, tiene un recorrido histórico, en ese recorrido histórico van apareciendo, en cada una de las unidades van apareciendo tensiones que uno las puede revisar o ver en el presente. Eso quería aportarles, no sé, Fede, cómo lo ves vos. Estoy de acuerdo, si no estamos de acuerdo lo podemos discutir también, Obvio. Pero me parece que esta presentación que hace Julián también puede sonar un poco descolocada para algunas y algunos, ¿no? Entonces reforzar el por qué, digamos, ¿no? O sea, una pregunta que yo les hago a ustedes y que con esto abro la presentación de cada uno de ustedes: ¿por qué les parece que existe una materia así como parte de su formación en el ingreso a la universidad, digamos, ¿no? ¿Por qué, si ustedes, cuando nos cuenten, yo me anoté para estudiar
tal cosa, tal otra. ¿Por qué les parece que esta materia existe o qué les parece que esta materia puede aportar a su formación? Les dejo esa pregunta y las y los que se animen les pido que se desmuteen y una breve presentación y si quieren un comentario sobre esto para romper un poco el hielo. Vamos al móvil, ¿está el móvil ahí? ¿Alguno, alguna que se anime? Hola, yo Hola soy Valeria, bienvenida. Valeria. Estoy para la carrera de composición coreográfica bueno, en la Universidad de las Artes del Movimiento. Bueno, es esa rama. Yo estuve el ciclo pasado, me anoté la carrera hasta que, bueno, vino esto de la pandemia. No pude sostener la cursada virtual, me costaba un montón. Y me parece muy importante como este espacio. Agradezco muchísimo que hayan abierto este espacio porque al menos en mi caso me cuesta como trabajar sola, ¿no? Como encontrarme con el texto y leer y no poder como conversarlo, más allá de que pude leer lo que escribían, me era muy difícil como sostener esa relación con mi computadora nada más. Así que agradezco mucho este espacio. Y respecto a la materia, me parece importante en el sentido que, bueno, estamos entrando justamente a esta institución, a la universidad, y no cualquier universidad, sino una universidad pública en la República Argentina. Tiene, al menos lo que estudié en la secundaria, como que tiene mucha importancia todo lo de la reforma universitaria y cómo eso repercutió en esta parte del mundo, ¿no? En lo que es el sur global. Me parece importante también entender cómo funciona y lo valioso que es pasar por la institución. Excelente, Valeria, bienvenida. Buenísimo, bienvenida. ¿Alguien más? ¿Quién se anima? Hola, ¿se escucha? Hola, adelante. Bueno, hola, mi Hola. nombre es Eden. Y bueno, me anoté antes de que arrancara la pandemia, me anoté a Artes Dramáticas, licenciatura en Artes Dramáticas, y bueno, me costó muchísimo arrancar, hacer el primer sino, la verdad que no me dio porque trabajo en un geriátrico y nunca tuve cuarentena y fue un infierno todo. Así que nada, ahora me prendí a este Sino 2, que me parece, por lo que he escuchado, que está un poco más copado y al menos tenemos este espacio que de alguna manera nos conecta un poco y a mí me sirve para no sentir que, no sé, que no me estoy relacionando con nadie ni haciendo absolutamente nada. Así que bueno, también me copa y bueno, espero poder seguir y entender todo lo que vayan dando por Texas. Bueno, bienvenida Belén, ¿no? Porque en tu Bien, nombre bien. aparece Graciana, pero No, Belén no, es tu nombre, ¿no? no, Sí. no, mi nombre es Eden. Eden, perdón, Sí, no, sí. con la tecnología se corta y no escuchamos nada. Bienvenida, Eden. Gracias. Bienvenida. ¿Quién más? Hola, Hola. Hola. ¿están? ¿Cómo andan? Bueno, mi nombre es ¿Qué Solange, tal? pero con Sol estamos bastante bien. Yo me anoté para dirección coral, yo cuando iba a hacer el pasado, eh, ¿vale? Y la verdad que me parece genial que podamos tener este encuentro. Yo me sumo a las chicas que venía diciendo, me parece que es súper enriquecedor. La materia es una materia que en lo personal me parece que aporta muchísimo desde el lado de entender el dónde estamos, para qué estamos, también, ¿por qué no?, para valorar eh, el, nuestro presente. Todo tiene una historia, con lo cual me parece que lo hayan sumado es muy positivo. Y en lo personal, me parece que también es enriquecedor poder
escuchar diferentes visiones de un mismo tema. No es como que nos quedamos con la idea de un solo autor o de lo que leemos. Y el hecho de poder debatir, el hecho de poder tener estas clases virtuales va a permitir que podamos entender un poco. Así que contenta de que podamos decir. Y aparte también está buenísimo el poder relacionarse con otros, porque a mí me pasó lo mismo que les pasó a los chicos. El hecho de tener que hacer todo solo es como que te sentís que estás haciendo una materia libre, no es lo mismo que hacerlo. Gracias por este espacio. Bueno, también la Gracias. bienvenida. Sí, se cortó un poquito, pero se entendió perfecto. Sí. No, quería hacer un comentario antes de darle la palabra a algún otra u otro que quiera hablar, que es este tema de lo colectivo, es muy importante, digamos, ¿no? Porque, digamos, la educación es un hecho colectivo, por más que uno tenga, y donde hay distintos roles, evidentemente, y responsabilidades y obligaciones. Pero no, es inconcebible, digamos, que esto se transforme en una situación individual donde cada uno lee, mediatizado por una pantalla, con las dificultades. Y entonces ahí la posibilidad de tener un espacio mínimo de conversación es muy importante, no todos lo pueden producir. El cuatrimestre pasado, la verdad que nos vimos un poco desbordados, para ser honestos, con más de 600 personas. Entonces eso dificulta mucho la escala y las posibilidades que tenemos, así como también las dificultades tecnológicas, digamos, ¿no? Hasta que se armó la plataforma, digamos, y también poder brindar una plataforma mediante la cual aquellos y aquellas que no tengan conectividad puedan conectarse libremente. Eso también implicó todo un esfuerzo y un trabajo de las autoridades de la universidad para tratar de estar a la altura de lo que nos pasó. Yo haría una propuesta, digamos, que les propongo a ustedes también, mientras seguimos con la conversación, que entre ustedes mismos armen un grupo de WhatsApp con la cursada, pero de los y las estudiantes, donde ustedes, entre ustedes intercambien, se pongan en contacto, se comenten cosas, se mantengan al tanto, intercambien información. Si bien nosotros vamos a estar comunicados todo el tiempo a través del correo y a través de la plataforma, es muy importante que también se genere un vínculo entre les estudiantes, como compañeros, como compañeras de cursada, y que se genere también una solidaridad entre ustedes, porque eso es parte también de la educación en la universidad, digamos, ¿no? O sea, formarse en la universidad no es solamente un conjunto de conceptos, sino que tiene que ver también con un conjunto de prácticas, y esas prácticas también tienen que ver con cómo resolver problemas, digamos, ¿no? O sea, entrar en la universidad también es aprender a resolver problemas de nuevo tipo que antes en la secundaria no habían y que no se resuelven en la casa. Ese modo de resolver problemas que tiene que ver con el desempeñarse en la universidad, no es igual para todos y todas, digamos, ¿no? Está estudiado y se sabe que aquellos que provienen de familias que ya, digamos, que no son la primera generación de universitarios, tienen un conjunto de saberes, digamos, que nadie te explicó, pero que se sabe cómo desempeñarse en la universidad, que aquellos que son primera generación de universitarios no lo tienen, y ahí ya se establece una diferencia y una desigualdad. Entonces, ¿eso cómo se salda? A través de conversar, preguntar, todo el tiempo preguntar, no quedarse con la duda, no quedarse sin resolver o sin hacer algo porque no entendí cómo hacerlo, porque muchas veces las dificultades aparecen ahí, no en entender el texto, sino cómo resolver una situación concreta. Y ahí, más allá del apoyo que haya por parte de las autoridades de la universidad y de los y las docentes que estamos para eso, también es muy importante el apoyo que puedan construir entre ustedes. Así que sean solidarios y solidarias entre ustedes, armen un grupo de WhatsApp o varios, intercambien información, estén permanentemente en contacto, porque eso también es aprender y formarse en lo que es la universidad. Bueno, continuamos. ¿Quién más se anima? Hola. Hola. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Melanie. Soy Melanie. Estoy en Artes Dramáticas, cursando licenciatura en actuación. Y me parece que esta materia es importante el saber y valorar la historia, que aporta mucho. Entonces, Bueno, bienvenida, Melanie. Bienvenida. Un gusto que estés acá. ¿Quién más se anima? Hola, Julieta. Hola, Julieta. Yo estoy en el profesorado de artes en danza.
y había empezado a cursar el cuatri pasado, pero también estoy haciendo otra carrera en otra facultad, entonces como que se me complicó todo. Encima arranca, tipo, la otra carrera arrancaba antes, había arrancado antes, esa arrancó un poco después, entonces fue como un colapso y no la pude mantener, así que ahora voy por el segundo intento. Me parece importante la materia, sobre todo porque, nada, contribuye, me parece, ¿no? A la mira de la formación de lo artístico, ¿no? De la profesionalización de lo artístico y cómo se inserta eso en el contexto de nuestro país, que, nada, que no sé si es tan sencillo, así que, nada, está bueno que haya una parte del programa que se encargue de eso. Y con respecto al grupo de WhatsApp, hay uno armado que lo armó el Centro de Estudiantes de Dramáticas, creo. Yo me metí así como de incógnito en ese, pero bueno, nada, para que sepan que está circulando el link. Creo que también está la otra cátedra también en el grupo, pero bueno. Bueno, nada, fíjense. Vamos a armar una aparte. Sí. Eso fíjense ustedes, yo simplemente, bueno, gracias Julieta por el aporte. Fíjense ustedes cómo se organizan, pero estén comunicados, organícense entre ustedes también. Obviamente hablen con los centros de estudiantes, es su forma de organización, son quienes a ustedes también los representan. Así que es muy importante eso. Y una cosa que a raíz de la intervención de Julieta también, digamos que también la vida universitaria consiste también en entender que muchas veces el transitar por la universidad no es en manera lineal, como quizás uno está pensado en el secundario, digamos, ¿no? Como un año, después otro año, sino que acá, digamos, el transitar por la universidad implica cursar, por ahí dejar, después retomar, y eso no tiene que ser visto como un fracaso ni como nada, sino que simplemente hay momentos donde uno le puede dedicar más tiempo, momentos donde le puede dedicar menos tiempo, y más en el marco de la pandemia, donde todo se complica, donde todo es muy difícil para todos y todas. Poder entender eso, ¿no? Tener flexibilidad, lo que sí sostener el compromiso, porque bueno, no estamos acá porque sí, ni es un grupo de amigos, hay una responsabilidad por parte nuestra y también una responsabilidad por parte de ustedes, y tratar de que la dedicación, que tenemos poco tiempo, de que la dedicación que le hacemos a las cosas y a espacios como este los valoremos y que sean fructíferos. Ahora van a ser fructíferos y entre todos les ponemos compromiso, nos metemos con la cabeza pensando en esto, en el tiempo que tenemos para compartir y lo aprovechamos lo más posible. Eso también tiene un poco la universidad, ¿no? Como que así como que hay más libertad sobre el tipo de recorrido que uno puede hacer, también hay mucho más responsabilidad sobre cada uno de ustedes, sobre cómo aprovecharlo, sobre cómo generar vínculos, sobre nada, interrogarse sobre las distintas situaciones. Así que esto lo decía en función del comentario de Julieta, que por ahí arrancó, no lo pudo seguir y ahora lo retoma. Eso es perfectamente normal en la universidad y forma parte también del aprendizaje que uno hace sobre cómo construir su propio camino. Bueno, ¿quién más? Hola. Hola, Juan. Bueno, yo soy Juan, estoy para la carrera de composición. Y bueno, la situación ha sido bastante atípica, por lo cual me parece bastante interesante que haya en este tipo de encuentros, incluso facilitando a las personas que no tienen acceso tipo a una computadora o internet a sus casas en estos momentos, y me parece increíble que se lo pueda grabar y mandar todo. Y la materia me parece súper importante, ya que es interesante saber cómo la universidad se convierte en un derecho para todas las personas. Por ejemplo, en mi caso, que soy extranjero, me parece muy interesante que permitan a todo tipo de personas entrar sin ningún prejuicio ni nada por el respecto, cosa que no pasa en mi país, por lo cual me parece increíble. Así que eso. Bueno, excelente, Juan, gracias por el aporte. Entiendo que sos de Colombia, ¿o de dónde? Ecuatoriano. Ecuatoriano, perdón. Bueno, sí, está momentos difíciles está atravesando Ecuador en este momento. Y sí, uno de los objetivos, y se conecta un poco con lo que vamos a conversar en un ratito, esta perspectiva latinoamericana, ¿no? De la Universidad Argentina, con esta fuerte impronta que le dio la reforma, pero quizás ya tenía de antes, porque como bien decía Julián, la universidad pública, la universidad, en ese momento no pública, la universidad, o pública sí, pero que el tipo de, lo que designaba la idea de pública en ese momento, al ser parte
del entramado del Virreinato del Río de la Plata no sería exactamente lo mismo que lo pensamos ahora, pero finalmente lo que quiero decir es que en ese momento también respondía una impronta que trascendía las límites de fronteras que no se habían trazado aún, digamos, ¿no? Claro. Y en ese sentido, la propia palabra de la universidad remite a una idea de la universalidad del saber, pero también que no está, digamos, limitada por el tema de las fronteras. Y la construcción de la idea de derecho a la universidad, en la Argentina, por lo menos, que es un país que tiene su constitución, escrito, digamos, la apertura de a todos aquellos y aquellas que quieran venir a habitar este suelo, que tienen los mismos derechos que los que nacieron acá, es muy importante, sobre todo frente a algunos discursos que pretenden limitar eso, digamos, ¿no? Y establecer limitaciones al ejercicio de ese derecho. Así que bienvenidos y bienvenidas todos los hermanos latinoamericanos. ¿Quién más quiere hablar? ¿Puedo agregar? ¿Se me escucha? Bueno, mi nombre es Tobías, estoy en la licenciatura en instrumento, particularmente en violín. Y más que nada respecto a esta pregunta de ¿para qué existe esta materia? Y relacionándolo con lo que decía Juan, ¿cierto? ¿Lo recién? Sí. Sí, exacto. Creo que es Lo muy derecho. importante esta materia para comprender lo que significa el derecho a la universidad y comprender todo lo que implica. El hecho de que sea gratuita y que sea de libre acceso para cualquiera. Algo que en otros países es algo inaudito, es medio insólito, es algo que no existe. Sin ir más lejos, no nos tenemos que ir a Europa, sino Chile, Ecuador, por ejemplo. Y creo que justamente esta materia es importante para eso, para entender qué es lo que le implica a la sociedad que nosotros podamos estudiar gratis. Y que no tengamos que pasar por todas las dificultades que en otros lugares sí se pasa para acceder a una educación universitaria. Bueno, gracias, Tobías. Sí, un poco la reflexión es esa, ¿no? El carácter histórico del derecho va a ser una de las cuestiones que vamos a pensar, digamos, ¿no? Todos los derechos se construyen en un proceso histórico y a partir de determinadas luchas, digamos, ¿no? No surgen del desarrollo natural de una idea, ni estuvieron siempre, ni significa que siempre vayan a estar, sino que eso es lo que vamos a ver un poco también en la historia de la universidad, las distintas idas y vueltas y los distintos movimientos que van organizando la dinámica social, las políticas del Estado y la dinámica política al interior de las propias universidades, que permiten pensar la existencia del derecho a la universidad y que hay veces que aunque eso se postule como demanda, no se logra, y hay veces que sí, digamos, ¿no? Entonces también pensar un poco qué significa eso en términos históricos. ¿Quién más? Bueno, buenas Hola. noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Hola. Bueno, mi nombre es Mariano. Yo estoy cursando el SINO para entrar a la carrera de composición con medios electroacústicos del Departamento de Música. Y bueno, me parece interesante que esté esta materia como puerta de entrada a la universidad, porque bueno, creo que son los espacios que permiten comprender dónde estamos parados y más en este caso entendiendo, ¿no?, dentro de una universidad pública y que bueno, que fue producto de un montón de decisiones y procesos históricos y creo que importante que bueno, que es algo que constantemente hay que seguir afirmando y se tiene que seguir sosteniendo porque bueno, siempre está el riesgo de que algo de eso varíe o se olvide y se pueda retroceder. Entonces me parece importante que bueno, que lo primero que tengamos que hacer a la hora de entrar a una institución como esta sea entender dónde estamos, por qué estamos acá, por qué es gratuita, por qué es abierta a todos los y las que quieran estudiar y bueno, recién a partir de ahí poder empezar el proceso que cada uno tenga por delante. Así que bueno, celebro que suceda. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias. Bienvenido, Mariano. Bueno, no sé si alguien más quiere presentar. ¿Alguno o alguna? Hola, ¿me José. escuchan? Perfecto. Sí, hola, soy José Adán. Bueno, soy de Centroamérica, de El Salvador, y me parece espectacular esto que sea gratuito la universidad. Bueno, en mi país no existe una universidad de las artes. Entonces, y me parece espectacular esta materia porque va hacia la exigencia de tener una
una educación gratuita y de exigirla. Entonces, y comparto lo que dijo Juan de Ecuador, creo yo, que es como nuestros países, que por ejemplo, El Salvador, no hay una universidad de las artes. Entonces, y venir aquí a Argentina, venir a estudiar y darle la oportunidad a personas como nosotros que tienen el acceso a este tipo de educación y a nivel muy, muy profesional. Eso es para nosotros, para mí, es muy importante. Y de verdad, gracias por la oportunidad. Y esta materia creo que nos va a aclarar o me va a aclarar muchas cosas que debemos de tener para exigir nuestros derechos como educación gratuita. Buenísimo. Gracias. José, gracias. ¿De qué carrera sos? ¿Qué carrera seguís? Soy de composición Bien, de instrumentos. bien, buenísimo. Sí, lo de la experiencia nuestra de conformación de la Universidad Nacional de las Artes realmente es muy valioso porque, digamos, es una universidad justamente dedicada a las artes que tiene una historia, ¿no? Que reúne lo que eran los institutos, lo que era el IUNA antes, ¿no? Los institutos de formación artística, por así decirlo, ¿no? Y en este punto, el último, hacia el final de los encuentros, el último de los encuentros precisamente, lo dedicamos a pensar la formación de la UNA en tanto universidad, porque las universidades tienen otro estatuto que los institutos de nivel terciario. Tiene otro estatuto en cuanto a su conformación y en cuanto también a su diseño y a lo que se espera. Digamos, en las universidades se investiga, en las universidades hay extensión universitaria, que es ese vínculo de la universidad con eso que es el afuera de la universidad, es decir, se piensa al conocimiento como parte de los valores de una sociedad y efectivamente se espera, digamos, los estados piensan que las universidades tienen que tener un rol social, eso también lo vamos a ver a lo largo de los encuentros. ¿Cuál ha sido el rol de la universidad en cada uno de los momentos históricos de nuestro país en este contexto sudamericano, ¿no? Por eso es interesante remarcar que estamos en una universidad de las artes, ¿no? Y que las universidades, además de enseñar, digamos, investigan y tienen un vínculo con el resto de la sociedad diferente al resto de otras instituciones, ¿no? Bueno, no sé si alguna más se quiere presentar. De los que aún no lo han hecho, de las que aún no lo han hecho. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Hola. Milagros, estoy en el profesorado de Artes del Teatro. Me costó también el cuatripasado, como que me faltaba esto, aunque sea un aula virtual, digo, poder conectarme con otros y pensar en conjunto. Y también pienso que es necesaria para conocer nuestra historia y el derecho que tenemos como ciudadanos de tener una universidad pública. Eso. Buenísimo, gracias. ¿Alguno más? ¿Alguna más? Buenas. Hola. Ahí va. Santiago, estoy cursando la carrera de composición también. Y también me gusta de esta materia, también cómo está pensado, bueno, primero toda la cuestión histórica, ¿no? De pensar la historia, de cómo leemos la historia, de como que también algo que había leído, porque estuve como leyendo un poco, mientras yo estaba cursando LIA el cuatripasado, pero más o menos iba pispeando los textos de la materia, qué sé yo, esto de cómo leemos la historia, esto de que no es una secuencia, como no la secuencialidad, sino como todo de que se pasa una cosa y que en realidad eso desencadena otra situación, que interviene socialmente un organismo y así y asá. En esto de cómo leemos la historia, me quería como llevar la relación que tiene también con LIA, ¿no? Como también se puede articular todo esto que se vio el cuatrimestre pasado, de cómo entendemos y vemos las cosas, ¿no? Las maneras de ver las situaciones, como esta cosa de no quedarnos con un solo punto de vista, con una sola historia, con una sola verdad, ¿no? Como ver, tipo,
las diferentes, como las diferentes vertientes históricas, no sé si se dice así, pero de cómo sucedieron los hechos y cómo desencadenaron las cosas, ¿no? Y cómo no es una única la historia, sino que la historia como se puede ver, se puede analizar de diferentes lugares también, como marcar como esa diferenciación, esa articulación entre las materias también. Bien, buenísimo. Gracias, Santiago. Sí, está bueno lo que decías. Un poco la idea de la materia es esa, como yo les decía antes, más allá del recorrido histórico, junto con el recorrido histórico, hay tensiones, que es un poco lo que antes decía Milagros, ¿no? Digo, pensar a la educación como un derecho, y lo que fue apareciendo aquí, y esas tensiones en cada momento histórico, un poco son también las tensiones que recorren el presente, a propósito de pensar lo público, por ejemplo, de pensar hoy la salud como un derecho humano, fundamental, básico, ¿no? Que está tan en el centro justamente de nuestras preocupaciones como sociedad y nuestras preocupaciones más cotidianas, ¿no? Digamos, y la educación también, digamos. Hoy hay todo un debate respecto de la educación, respecto de los modos bajo los cuales hay que pensar la educación en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y está bueno ver que en cada uno de estos momentos que nosotros hemos elegido como recortes a lo largo del siglo XX y de este siglo XXI, en cada uno de esos momentos están esas tensiones que hoy vemos en torno a la salud, en torno a la educación, digamos, en torno a los derechos, podemos poner, no sé, de la ancianidad, por ejemplo, en torno a justamente a concebir nuestras vidas en términos colectivos y no simplemente individuales, ¿no? No sé si alguno o alguna más que no se haya presentado, se quiera presentar. Hablen ahora o callen para siempre, no, mentira. A la una, a las dos. Pero así ya vamos cerrando esta etapa de presentaciones, hacemos algunas precisiones y luego comentamos un poquito sobre la materia y ya más o menos en media hora más podemos ir cerrando también el encuentro, porque la idea es que sea acotado en el tiempo y que podamos volvernos a encontrar. ¿Alguien que se haya quedado con ganas de decir algo o nada más? Si no... Bueno, algunas precisiones entonces, gente, sobre cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a organizar. Cada semana hay una clase, pero la clase no es este encuentro simplemente, sino que la clase organiza un conjunto de contenidos, de textos, de preguntas, de problemas que vamos a ir abordando. La idea es que a través de la plataforma virtual del campus, todos ustedes supongo que han podido ingresar. Si no pudieron hacerlo, nos escriben por privado y vemos cómo los podemos ayudar. Vamos a ir colgando en cada una de esas clases cuáles son los contenidos referentes a esa clase, con una explicación de qué queremos conversar y cómo lo queremos presentar, con materiales para abordar esos temas, que van a ser textos, en algunos casos videos, en algunos casos las dos cosas, textos y videos, y finalmente para cada clase también va a haber algún tipo de trabajo, de consigna, que va a funcionar a modo de evaluación. Ahora bien, quiero que entiendan en relación a esto que la idea de la evaluación que nosotros tenemos no es un concepto que nos permita, digamos, establecer un criterio eliminatorio o en el sentido de quién, digamos, cumple con determinadas reglas sobre aprender cosas de memoria, etcétera, sino que entendiendo el modo en que nos estamos relacionando y la virtualidad y también los propios objetivos de esta materia, entendemos que la evaluación, y eso tiene que ver mucho con la universidad también, digamos, ¿no? Que la evaluación es parte del proceso de formación, digamos, ¿no? Entonces que naturalmente evaluar y ser evaluado forma parte de la vida universitaria para todos ustedes y que en ese sentido obviamente ustedes quieren aprobar esta materia porque, bueno, quieren avanzar con su carrera y eso lo entendemos todos y nosotros también queremos que aprueben y también nosotros tenemos la tarea de evaluar que haya, digamos, ¿no? Un proceso que ustedes hayan atravesado de discusión con nosotros, chequear que ciertos contenidos hayan sido atravesados, hayan sido revisados y que ustedes, digamos, los manejen. Ahora bien, en este proceso de evaluación que vamos a tener, digamos, en la materia, básicamente va a haber dos tipos de evaluación. Por un lado, digamos, las tareas, los cuestionarios que vamos a ir colgando en cada una de las clases,
y luego, hacia el final de la cursada, una evaluación de tipo integral, que el cuatrimestre anterior fue bajo un examen de opciones múltiples, que vamos a ver este cuatrimestre si repetimos esa metodología o si introducimos otra, pero que va a tener como idea general que, digamos, demostrar, que ustedes nos demuestran a nosotros y que nosotros podamos ver con ustedes el modo en que ustedes atravesaron las discusiones de la materia y cómo pudieron apropiárselas y qué les dejó un poco la materia. Esa es un poco la idea de la evaluación. Entonces, cada semana ustedes van a encontrar en la plataforma la presentación de un tema, acompañada con una serie de indicaciones, un texto, un video, que generalmente va a ser de tipo documental, que va a ilustrar un poco sobre el contexto de la época histórica o del tema que hayamos abordado, y una consigna que ustedes van a tener que resolver. Para aprobar la materia, ustedes van a tener que haber entregado el 70% de las consignas de las clases, o sea, de las 10, 7, y a su vez también haber aprobado la evaluación final que nosotros vamos a presentar hacia el final de la cursada. Y como complemento a estas cuestiones que yo planteo que se resuelven en la plataforma, van a estar los martes estos encuentros, que bueno, este encuentro está siendo de carácter más de presentación, digamos, ¿no? De puesta en común de los objetivos y también de conocimiento de nosotros para intentar formar un grupo, pero que ya a partir del próximo martes van a consistir básicamente en conversar un poco sobre el tema de la semana. Ahora bien, no esperen acá que nosotros vayamos a repetir los textos, ni que nosotros vamos a evitar que ustedes lean los textos, ni miren los videos correspondientes, sino que nosotros el lunes vamos a colgar los textos, y los videos, esperaremos que ustedes para el martes, aunque sea, lo hayan podido mirar, no leer de manera acabada, y lo que vamos a hacer es una conversación entre nosotros y con ustedes sobre los temas centrales, las problemáticas y los nudos centrales que plantean los textos, y así como también la etapa histórica que vamos a ir abordando. Es decir, algunas claves de lectura para que ustedes después estén un poco más ubicados en cuanto a tiempo, espacio, en cuanto al proceso histórico y en cuanto a alguna problemática que pueda aparecer planteada en esos textos. ¿Entienden entonces cómo va a ser la dinámica de funcionamiento? Los lunes se cuelgan los contenidos con las instrucciones, los textos y los videos. El martes vamos a tener este espacio de intercambio con ustedes que va a funcionar un poco de puesta en común de cómo estamos en relación al tema de esa semana, y también, si quieren traer a colación alguna duda, algún concepto o comentario que haya quedado de clases anteriores, también lo podemos abordar. Y luego también va a quedar habilitada en la semana un foro dentro de esa clase particular donde ustedes puedan ir planteando ahí cuestiones que les generaron dudas, comentarios que quieran hacer, que quizás para aquellos que no hayan podido participar de este espacio de intercambio, quizás también cuestiones que una vez que se desconectan les quedan pendientes o que no pudieron leer y que después se pusieron a leerlo y aparecieron los problemas, les pedimos que lo canalicen por el foro, evitando el mensaje por privado a cada uno de nosotros, porque muchas veces quizás nos satura, digamos, la cantidad de mensajes, y además también que muchas dudas que a alguno de ustedes les pueda aparecer es una duda que ayuda a resolver también la pregunta de los demás, y plantearlo en el foro ayuda a que se resuelva de manera colectiva. Por supuesto que nosotros estamos abiertos a que por cualquier tema particular que ustedes tengan o cualquier situación particular que nos quieran plantear, que lo hagan por privado o de manera bilateral a través de la plataforma, no hay ningún problema en que lo hagan, pero insistimos que si se trata de consultas generales o sobre los temas de la materia, las canalicen a través del foro. Que nosotros vamos a estar respondiendo en los horarios esperables, eso también, digamos, ¿no? El manejo de la virtualidad implica una serie de pautas de respeto entre todos y todas, que es, entendamos que nosotros no vivimos solamente de esto, ustedes tampoco se dedican solamente a ser estudiantes, entonces no pretendemos que haya una respuesta inmediata, sino que es razonable que en el transcurso del día y en los horarios laborales nosotros podamos responder. Entonces tratemos de mantener también ese respeto en cuanto a los horarios y los modos y las formas de consultarnos, sabiendo y ustedes sepan que siempre vamos a estar
para responder, y que si hay una emergencia no hay problema, pero bueno, ya somos grandes también, seamos responsables en cuanto a la comunicación entre nosotros. Santiago plantea una consulta. Adelante, Santiago. Sí, entonces, por ejemplo, van a subir algo, por ejemplo, hoy van a subir algo y lo vamos a debatir la semana que viene, el martes de la semana que viene, o el lunes van a subir algo y ese mismo martes vamos a tener que debatirlo. ¿Cómo Sí, funciona? tratándose de la primera clase, digamos, ahora ustedes, no hay un contenido ahora que mirar. Ahora me voy a fijar a ver qué está colgado acá en el curso. Creo que está colgada ya la primera clase, ahora me voy a fijar bien. Pero sí, van a tener, no es que de un día para el otro van a tener la sorpresa de ponerse a leer, sino que van a ir teniendo los contenidos con anticipación para que lo puedan ver. Pero sí, la conversación del martes va a remitir a el contenido de esa misma semana, ¿se entiende? Por más que lo colguemos antes. En el caso del día de hoy, bueno, es la presentación general de la materia, pero el próximo encuentro vamos a trabajar sobre la clase 1 y sobre que básicamente tiene que ver con el concepto del derecho a la universidad, ¿sí? Ok. Claro, no, pensé que estaban hablando de dejar subir el material el lunes, tenés que leerlo el mismo lunes para el martes siguiente, y todo así de un día para el otro. Digo, no, pará. Re intenso todo, si no. Perdón, tengo una pregunta. Sí, ¿Se adelante. escucha? Sí, se escucha. Sí, sí. Es decir, lo que cargaron ahora, lo que está subido ahora, eso recién lo vamos a ver el próximo martes, ¿es así? Claro, exactamente. Esta es una clase de introducción donde vamos a conversar un poco sobre el tema del derecho a la universidad, pero no lo hemos llegado a evacuar, y me parece que valía más la pena este intercambio entre todos digamos, y aclarar dudas que desarrollar mucho los conceptos. Entonces, ahora igual vamos a adelantar algunas claves de lectura sobre el texto de Rinesi, sobre el derecho a la universidad, pero lo vamos a continuar leyendo para la próxima clase. Igual no se preocupen, todo va a estar explicado en la plataforma y todo va a estar claro en cuanto a qué entra para cada clase. Y también es cierto que, como les decía anteriormente, al ser estas clases de consulta y de intercambio, pueden aparecer temas que quizás sean de clases anteriores o incluso adelantar algunos problemas que luego vamos a ir retomando. Y todo va a depender también un poco de qué traigan ustedes a este espacio, ¿no? Que no va a ser un monólogo nuestro de 2 horas, sino que pretendemos también que sea un intercambio sobre la base de las dudas, de las consultas o de los comentarios que a ustedes se les presenten, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre el funcionamiento, la evaluación? Gracias. ¿Estamos bien? Bueno, si les parece, entonces ahora podemos dedicarle unos 15, 20 minutos a conversar un poquito sobre la cuestión del derecho a la universidad y luego ya finalizamos esta primera clase de consulta, o este encuentro sincrónico, no sé cómo llamarlo, digamos, ¿no? Este experimento que estamos haciendo desde la cátedra. Bueno, la idea del derecho a la universidad, como les mencionaba, para nosotros es como el horizonte que organiza un poco el corazón de la materia, ¿sí? O sea, porque podría haber muchas maneras de estudiar Estado, sociedad o universidad, digamos, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con el concepto del derecho a la universidad. Podríamos dividir el cuatrimestre en 3 partes y trabajar el concepto de Estado, después con el concepto de sociedad y luego el concepto de universidad. Podríamos hacer un abordaje más analítico, podríamos plantearlo de distintas formas. Ahora, nuestra decisión es una decisión conceptual y de cómo pensamos la necesidad de esta materia, que tiene que ver con pararse en un determinado momento histórico, ¿no? Y a partir del cual leer la historia, ¿sí? O sea, siempre entendemos que la historia es una reconstrucción de sentido en función de un lugar que uno ocupa en esa realidad. Y entonces, en ese sentido, ustedes van a ver que el abordaje que nosotros hacemos de la historia de nuestro país, de la región, de lo que es el Estado, la sociedad y la universidad, no es
neutral, en el sentido que hay una toma de partido, y esa toma de partido es en función de las corrientes que en cada momento histórico implicaron una disputa en términos de democratización de la universidad, de las relaciones en la sociedad y de los derechos, es decir, de democratización también en el seno del Estado. Y desde esa perspectiva entendemos, por supuesto, que hay un lazo muy fuerte entre la idea de democracia y la idea de derecho, y nos planteamos esta cátedra, la idea de trabajar el derecho a la universidad desde un momento histórico determinado, que es el momento donde se escribe Eduardo Rinesi, quien es un profesor universitario, filósofo, quien fue rector de una universidad nacional, la Universidad Nacional del General Sarmiento, planteó, cuando empezó a pensar la idea del derecho a la universidad, la pensó en un momento histórico determinado, que fue allá por 2014, 2015, que era un momento donde el sistema universitario vivía una expansión muy particular, que tenía que ver con el fin, los años finales del segundo gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde se vivía en la Argentina un proceso de expansión del sistema universitario que tenía que ver con no solamente la creación de, creo que en todo el proceso histórico que va entre el 2003 y el 2015 fueron cerca de 19 universidades nacionales, o sea que había una expansión en cuanto a la cantidad de universidades, pero también una expansión del sistema mismo en cuanto a docentes, el presupuesto universitario, el desarrollo de las funciones de las universidades en cuanto a su involucramiento en relación con las distintas realidades sociales y territoriales de la Argentina, su articulación con los otros niveles del sistema educativo, su articulación con el sistema de producción de conocimiento científica, su articulación con el mundo de la cultura y en particular con las artes también como formas de producción de conocimiento, y por eso la existencia de esta universidad, pero también la expansión en cuanto a la cantidad de estudiantes en las universidades, la expansión en cuanto a la cantidad de docentes, la mejora del presupuesto, etcétera. Digamos, es un contexto de desarrollo y de crecimiento del sistema universitario que permiten plantearse la perspectiva del derecho a la universidad. Y plantearse la perspectiva del derecho a la universidad es indagarse y preguntarse sobre, bueno, ¿qué es ese derecho y quiénes son los sujetos de ese derecho, ¿no? Entonces ahí Rinesi hace una primera diferenciación que para nosotros es muy importante cuando lo pensamos, que es pensar quiénes son los sujetos de ese derecho, digamos, ¿no? Entonces, una primera respuesta que uno le podría dar a eso es que, bueno, una concepción más individual, digamos, ¿no? Que, bueno, el sujeto del derecho a la universidad son aquellos estudiantes que cursan la universidad, digamos. Entonces, el derecho a la universidad es el derecho a poder cursar en la universidad. Y eso está clarísimo, digamos, ¿no? Que hay un derecho de carácter individual de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes, de poder inscribirse en la universidad pública y cursar en la universidad pública. Hay un derecho también que es nuestro, ¿no? Nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, de enseñar en la universidad, y esa es una dimensión, si se quiere, individual del derecho a la universidad. Ahora uno tendría, desde nuestra perspectiva, el derecho individual aparece y es la forma en que en nuestras sociedades se nos representa, digamos, el modo de ejercer nuestros derechos, porque antes existe un derecho colectivo, digamos, ¿no? Porque somos parte de un colectivo que hace que los que somos parte de ese colectivo somos portadores de derechos, ¿no? Y ese colectivo político se le llama pueblo, se le llama ciudadanía, digamos, ¿no? Son aquellos sujetos que son, digamos, parte de un colectivo portador de derechos. Y el derecho a la universidad, y este es un elemento importante cuando lean el texto de Rinesi, también tiene que ser pensado como un derecho colectivo. Ahora, ¿quién es el sujeto de ese derecho colectivo a la universidad, digamos, ¿no? ¿Y por qué existe? Esa es una forma más difícil de pensar, porque nosotros estamos acostumbrados, vivimos una sociedad muy impregnada del sentido más liberal republicano de la idea de derecho, que es mi derecho individual a una determinada cuestión. Pero nos cuesta pensar que ese derecho individual existe porque existe un derecho colectivo. Bueno, en la Argentina la universidad es pública no solamente para que cada uno de ustedes pueda estudiar lo que a ustedes les gusta, digamos, ¿no? Que eso es un elemento muy importante, digamos, ¿no? Que gracias a lo cual, por lo menos yo pude estudiar algo que en su momento creí que era útil y necesario, digamos, ¿no? Luego me di cuenta que no tanto, digamos, yo soy licenciado en ciencia política, bueno, Julián
digamos, no nos puede engañar a nosotros y en realidad nunca pudo haber pensado que era útil estudiar Claro. filosofía, y mucho menos necesario. No, mentira. Pero bueno, después hay una idea de un derecho social, digamos, ¿no? A la universidad. Y que tiene que ver con el carácter público de la producción de conocimiento, ¿sí? O sea, que existe una instancia que produce y forma conocimiento para el conjunto de la sociedad. No solamente para garantizar que cada uno de nosotros puede estudiar en la universidad, sino que la existencia de la universidad pública es útil para el conjunto de la sociedad. Ahora bien, si eso es así, tiene que ser por algo, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, de qué manera se garantiza este derecho colectivo a la universidad? Bueno, en una primera cuestión, digamos, porque habilita a que quienes son ciudadanos y ciudadanas, digamos, estudien en la universidad. Pero después también porque la universidad, al formar profesionales, forma profesionales que luego van a garantizar otros derechos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando en la universidad pública se forman los médicos que hoy te atienden en el hospital público, y más que nunca decirlo, ¿no? En el marco de esta pandemia, digamos, ¿no? Que son parte de un sistema de salud que garantiza a su vez otros derechos. En la universidad pública estudian, no sé, los abogados que luego van a poder garantizar derechos para otros, digamos, ¿no? Estudian los ingenieros, pero también estudian los trabajadores y trabajadoras sociales, pero también estudian los licenciados en ciencia política, también estudian los científicos y también estudian los artistas, porque el arte, digamos, ¿no? La cultura y en particular el arte también es un derecho, digamos, ¿no? Y lo tenemos que poder pensar de esa manera también. Y no es solamente el derecho individual a formarme artísticamente, sino que como forma de conocimiento también es un derecho del conjunto del pueblo argentino. Entonces, que exista una universidad que forma artistas también es una forma de garantizar un derecho colectivo, digamos, ¿no? Para otros. Y ahí está la función social de la universidad también, que es un elemento importante que puso en discusión desde la reforma universitaria para acá, pero que entendemos que forma parte de este concepto del derecho a la universidad. Y este concepto del derecho a la universidad es como decíamos, se lo plantea Rinesi en un determinado momento que tiene que ver con esta expansión del sistema universitario, y entonces él se pregunta cuál es la naturaleza de este derecho, y ahí ya adelantamos estas dos cuestiones, su faceta individual, su faceta colectiva, pero también se pregunta cuáles son las condiciones de posibilidad de que ese derecho exista, ¿sí? Y ahí vamos a remarcar otra cuestión que me interesa que ustedes cuando miren el texto se fijen, la subrayen, la piensen un poco y en todo caso el martes que viene la discutimos, que es que los derechos no existen solamente porque están escritos en un papel. ¿O sí? ¿Qué piensan ustedes? Dependen de ciertas condiciones, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son esas condiciones para que exista el derecho a la universidad? Bueno, primero que exista la universidad pública, digamos, ¿no? Que existan los edificios, y por eso la creación de universidades en todos los confines de la patria implica que no hay ningún habitante de la Argentina que no tenga en su provincia, a menos de 400 kilómetros, una universidad pública, gratuita, de calidad, donde poder acceder. Si no, sería muy difícil la ilusión de poder acceder, digamos, ¿no? Ahora se inventó este Zoom, pero también podemos cuestionar qué significa acceder, digamos, ¿no? Si el acceso a la universidad está garantizada solamente porque haya una universidad cerca de mi casa. Y ahí Rinesi se pregunta, dentro de esas condiciones, cuáles son las condiciones de acceso, digamos, ¿no? Y bueno, además de que existe un edificio, una universidad pública que esté abierta, tiene que haber trabajadores que cobren un salario digno para poder garantizar el derecho a la universidad, digamos, ¿no? Docentes y no docentes. Pero también una serie de otras condiciones, ¿no? Que permiten el acceso a la universidad. Como por ejemplo, que existe un sistema educativo en los otros niveles que pueda garantizar que aquellos que llegan a la puerta de la universidad llegan en igualdad de condiciones, digamos. Entonces, por eso, el derecho a la universidad va mucho más allá del sistema universitario, implica el conjunto del sistema educativo, ¿sí? Entonces, ahí también les llamo la atención que busquen en el texto cómo es esta relación de las condiciones del derecho a la universidad dentro de lo que es el sistema universitario, pero también dentro de lo que es el conjunto del sistema educativo. Pero Rinesi va mucho más allá de eso también al plantear las condiciones para el derecho a la universidad y se pregunta sobre un conjunto de políticas públicas que el Estado tiene que tener para equiparar ciertas desigualdades sociales que van mucho más allá del sistema universitario y mucho más allá del sistema educativo, que tiene que ver con las enormes desigualdades sociales que nuestra sociedad atraviesa.
y cómo en una sociedad desigual es muy difícil plantear como, digamos, sin más, el derecho a la universidad, y por eso tiene que haber un conjunto de políticas que tiendan a garantizar un conjunto de derechos, porque, y ahí me parece que está el punto fuerte del planteo de Rinesi, sobre el que me gustaría llamar la atención, que los derechos son parte de un entramado general sin el cual es imposible que un derecho exista separadamente del otro, digamos, ¿no? Es muy difícil plantear que existe el derecho a la universidad si no existe un conjunto, un entramado de derechos sociales, civiles y políticos en el conjunto del país, digamos, ¿no? Y esta es una discusión que se presentó a lo largo de la historia de la universidad en la Argentina, digamos, ¿no? Si era posible que existiera la universidad pública democrática en un país con dictaduras, o si es posible que existiera la universidad pública democrática en un país con restricciones a la participación social y política, ¿no? Y ahí nos lleva una discusión de con qué tipo de modelo de país es compatible o no el derecho a la universidad. Y en este sentido empezamos a vislumbrar un poco el porqué del nombre de la materia, ¿no? ¿Por qué se llama Estado, Sociedad y Universidad? ¿Sí? Y que el derecho a la universidad forma parte de una discusión más amplia sobre cómo se organiza la sociedad argentina y sobre cómo el Estado toma posición a través de las políticas públicas respecto de garantizar o no un conjunto determinado de derechos. Porque no todos están de acuerdo, digamos, con que la universidad tenga que ser un derecho. Y por distintas razones, y no porque hay buenos y malos, porque también esa es otra cuestión que vamos a tener que aprender a discutir en esta materia, que es que independientemente de las posiciones político-ideológicas que todos nosotros tenemos, en tanto somos sujetos políticos, también tenemos que aprender que hay una serie de argumentaciones que sustentan miradas sobre cómo se organiza la sociedad y sobre cómo se organiza la universidad y poder argumentarlas, digamos, ¿no? Y no porque tengamos que estar todos de acuerdo, tampoco significa que no podamos entender los argumentos del otro, ¿no? Y también entender que las argumentaciones y las justificaciones sobre cómo está fundamentada para uno y para otro el ideal de sociedad que se imagina o el ideal de universidad que se imagina, forman parte de las disputas políticas, digamos, ¿no? De cada momento, y forman parte de las tensiones que alimentan la vida en común. Y por eso la universidad es una institución fuertemente política, porque conviven en su interior distintas miradas sobre cómo tiene que ser la universidad y cómo tiene que relacionarse con la sociedad, y por eso la universidad es una institución mixta, académica y política, que se ubica en el contexto de una sociedad fuertemente atravesada por un debate político, en un contexto histórico también cambiante, digamos, ¿no? Que tuvo en una determinada época una orientación hacia un lugar, que luego cambió hacia otro lugar, y que se ubica en un contexto global, en un mundo, digamos, ¿no? Que también tiene una cierta conjunto de ideas dominantes frente a las cuales se plantean ideas alternativas. Y bueno, la universidad pública siempre se inscribió como parte de las discusiones más generales sobre cómo organizar el Estado de la sociedad en nuestro país, y también vamos a ver un poco eso, digamos, ¿no? Y con esto cierro mi intervención porque, bueno, como habrán visto los que venimos de las ciencias sociales, somos de párrafos largos, pero básicamente nuestro entendimiento y nuestro modo de abordar el tema del Estado y la sociedad de la universidad es desde esta perspectiva del derecho a la universidad y mirando hacia atrás en la historia como una especie de teleología, digamos, ¿no? Como punto de llegada, la idea del derecho a la universidad, mirando hacia atrás en la historia como en determinados momentos, a partir de priorizar ciertas problemáticas, cierto momento, porque tampoco este es un curso de historia en el sentido fuerte, porque no vamos a abordarlo desde una perspectiva de los debates historiográficos, ni con la perspectiva de la historia como disciplina de la producción de conocimiento, sino que nos va a interesar, detenernos en ciertos momentos que han planteado históricamente una significación trascendente de encuentro o desencuentro de ciertas tendencias en la universidad, en la sociedad y en el Estado respecto de estas ideas de avance o retroceso en términos democráticos con la perspectiva del derecho a la universidad. Es decir, en estos momentos históricos que vamos a ir viendo, que tienen que ver con la reforma de 1918, que tienen que ver
con el primer peronismo, que tienen que ver con lo que sucedió después del golpe de Estado contra Perón en 1955, que tienen que ver con las discusiones sobre el desarrollismo y la discusión del laico libre, que tienen que ver con el golpe de Estado en el 66, que tienen que ver con la politización en los 60, la recuperación de la democracia en los 70 y la llegada y el retorno de Perón y una nueva primavera democrática muy breve en la Argentina, que tienen que ver con lo que fue la represión y el terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar, que tienen que ver con el renacer democrático en el 83 y las nuevas condicionalidades sobre la democracia que aparecen de la mano de la emergencia de un giro en la región, en el país y en el mundo, de lo que vamos a entender y vamos a trabajar como el concepto de neoliberalismo, de lo que significaron las transformaciones en los 90, de lo que significaron la crisis de representación política del 2001, lo que significó el proceso que se abrió en 2003, lo que significó el proceso de 2015 y 2019 y el momento donde estamos parados. Es decir, un fuerte debate político de cada momento histórico y cómo eso interpeló a la universidad pública y cómo la universidad pública y sus actores y sus discusiones también interpelaron a ese momento histórico. Y cómo de cada una de estas experiencias en la universidad, que es una institución que decía Julián bien, que tiene más de 1000 años, y en la Universidad Pública Argentina, fueron dejando huellas, formas de actuar, formas de pensar, capas geológicas, institucionales, culturales, políticas, históricas, y que algo de eso quedó. Y si hoy nos ponemos a revisar las prácticas de la Universidad Nacional de las Artes, algo hay de ese ideario reformista, pero también hay algo de lo que sucedió con el peronismo y también las huellas de los momentos autoritarios y de los momentos de emergencia democrática, todo atravesado por la dinámica de la coyuntura y todo atravesado por las disciplinas, por la discusión sobre el arte como conocimiento. La universidad es una institución compleja y si fuéramos arqueólogos, vieron que hacen esas exploraciones donde cavan y van viendo todas las capas geológicas, ¿no? Y sacan una vasija de la etapa romana y la van cincelando y a partir de ahí reconstruyen algo de lo que fue ese momento y luego en otra capa geológica como, bueno, eso también vamos a hacer un poco nosotros, un método un poco arqueológico sui generis, que no se enojen acá los arqueólogos que nos puedan estar mirando, pero también hacer una especie de revisión histórica sobre cómo todos estos momentos de la historia política argentina y de la región y de la universidad fueron, digamos, ¿no?, cristalizando ciertos modos de pensar, ciertas culturas políticas y ciertos debates, sin los cuales sería muy difícil comprender la universidad de hoy. Todo eso y mucho más nos vamos a proponer en estos 10 encuentros, donde obviamente vamos a plantear más que nada preguntas, no tantas respuestas, que seguramente todos ustedes ya traen, porque también esta es una cosa, nosotros no pretendemos que nosotros tenemos un conocimiento que ustedes vayan a adquirir en esta materia, sino que simplemente hemos transitado algunas lecturas, hemos sistematizado algunos problemas y los queremos plantear como parte de la discusión con ustedes a través de una selección de textos que para nosotros nos permiten abordar esa problemática y abrir preguntas que seguramente ustedes tendrán y esperamos que algunas también se las generemos nosotros y que los van a acompañar en todo su recorrido en la universidad y mucho más allá también. Así que esta es un poco la presentación general que a mí se me ocurría para este encuentro. No sé vos, Julián, si dentro de este párrafo largo que yo hice se te ocurre algún comentario. No, bueno, simplemente quería agregar a lo que estaba diciendo Federico que vivimos una época muy mercantilizada, ¿no? Y vivimos una época en la que parece que el único horizonte posible es el del neoliberalismo, a nivel global, hablo, ¿no? Y la pandemia justamente vino a poner de relieve que ese modelo, o que esta nueva crisis que generó este capitalismo financiero, agudiza aún más quizás la desigualdad a nivel global, ¿no? Escuchaba los otros días de lo que creció la fortuna del CEO de Amazon, ¿no? Desde que arrancó la pandemia hasta hoy, de un modo absolutamente exorbitante. De hecho, si le pagara hoy a todos sus empleados del mundo $100.000 a cada uno, que tiene muchísimos, seguiría teniendo la misma fortuna que antes de la pandemia. Digo esto ¿por qué? ¿No? Ustedes dirán, ¿a dónde va con este delirio? No, a que efectivamente pensar a la educación como un derecho
y a la educación superior en particular, es pensarla un poco a contramano del sentido hegemónico global, ¿no? Antes habló un compañero del Salvador, otro compañero de Ecuador, y mencionaban el caso de Chile, ¿no? Digamos, estados sudamericanos que no la conciben a la educación superior como un derecho. Por eso, digo, esta breve nota, apenas nota al pie de lo que decía Federico, con lo que, desde esa muy buena presentación que hacía de los problemas que hay que aparecen en el texto de Rinesi, yo quería simplemente ahí agregar que otra cuestión que van a encontrar es justamente esas dos miradas, ¿no? O que aparece en el texto de Rinesi a propósito de la educación superior. ¿Es un derecho? ¿Y qué quiere decir que sea un derecho? ¿No? Que es algo del orden del bien, que es un bien público, que es algo que nos toca a todos como sociedad. Y además quiere decir otra cosa, que no es una mercancía, ¿no? Entonces, derecho y mercancía como dos formas de entender. Desde el punto de vista conceptual uno podría decir, pero que uno después lo ve en la vida cotidiana y lo siente y lo sufre en la vida cotidiana, o lo puede gozar en la vida cotidiana, ¿no? Entender a la educación o entender a la salud, en este caso la educación, como un derecho humano, es entenderla como un bien público, es entenderla justamente no como una mercancía, porque una mercancía tiene un precio de mercado, es un bien más que se puede transar en el mercado y justamente el precio lo fija ese sujeto sin rostro, ¿no? Y que parece que opera como un autómata que justamente se ha dado en llamar mercado. Y acá justamente el texto de Rinesi viene a reponer todas esas condiciones de posibilidad, como bien decía Federico, que señalan justamente que hay un conjunto de políticas que hacen posible sustraer a la educación superior de esa lógica de la mercancía y colocarla no sin conflictos y no sin que sectores de la sociedad se opongan a ello, decía, colocarla como un derecho, ¿no? Y como un bien público. Esa es una conquista cotidiana y esa también es una visión de mundo y es una visión ideológica y política, ¿no? Me parece que el texto de Rinesi es una buena, y por eso nosotros hemos decidido, digo, que arrancar siempre, decimos arrancar la materia con ese texto, es una buena clave de lectura, que era algo que decía otro de los compañeros, creo que era José que lo decía, es una buena clave de lectura, o es, digo, de las posibles claves de lecturas para leer cada una de las tensiones y de los momentos históricos que vamos a ir recorriendo a lo largo de estos 10 encuentros. Excelente, Julián, muy pertinente la discusión porque nos retrotrae a una cuestión muy práctica y muy concreta, que es, en el mundo la universidad se expande, digamos, ¿no? Cada vez hay más estudiantes en la universidad, cada vez hay más estudiantes universitarios, cada vez hay más universidades. Ahora, el modo en que se expande la universidad en el mundo no es justamente la universidad pública, digamos, ¿no? Lo que se expande en el mundo es el negocio de la educación y en particular de la educación superior. Entonces, me parece muy bien que se marque, como bien hacía Julián acá, que el pensar el derecho a la universidad es pensar un poco a contramano, digamos, ¿no? Y es pensarlo en desacuerdo frente a una lógica dominante del modo de organización de las sociedades que tiende a inscribir el conjunto de las necesidades humanas bajo la dinámica de la mercancía, digamos, ¿no? Que la universidad sea pública no significa que no tenga relación con el mercado, digamos, ¿no? Y que no significa que no se formen profesionales que después tengan que desempeñarse en el mercado de trabajo, etcétera, sino que lo que se piensa es cómo uno se relaciona con ese bien, digamos, ¿no? Y que es desde la perspectiva de constituirse a sí mismo como un sujeto portador de derechos, es decir, como ciudadano, digamos, ¿no? Si la educación fuera una mercancía, entonces uno sería un consumidor, digamos, ¿no? Entonces, acá aparece esta doble faceta, digamos, ¿no? Que es el consumidor versus el ciudadano, que los dos, digamos, ¿no? Uno tiene esa doble condición, digamos, ¿no? En el tipo de sociedad capitalista en la que vivimos. Ahora bien, de acuerdo al tipo de relación que uno establece con el bien, digamos, ¿no? Uno se constituye de una manera o de la otra. Y uno puede decir que la gran discusión que atraviesa la educación superior en la región y en el mundo es justamente esta, digamos, ¿no? Si el conocimiento, y que va más allá de la educación superior,
que tiene que ver con el conocimiento, digamos, ¿no? Que hoy es una de las claves para entender el proceso de agregar valor, digamos, ¿no? Hoy lo central del capitalismo es el conocimiento, digamos, ¿no? Y no solamente el conocimiento desde la perspectiva de la investigación científica o de la producción de conocimiento de otra índole, sino el propio conocimiento de la subjetividad, digamos, ¿no? Estamos todos insertos a través de las redes sociales, del Big Data, etcétera, que a través de algoritmos intentan conocer los modos de comportamiento de nosotros, y eso es lo que hoy tiene valor. Hoy una empresa, decía Julián, ¿no? Hoy una empresa que maneja bienes inmateriales como Amazon o como Google, a través de la cual nos estamos comunicando en este mismo momento, son el tipo de empresas que dirigen, que hegemonizan la lógica de acumulación económica. Bueno, son empresas que se manejan con el conocimiento y que manejan el conocimiento de las emociones, mediante la cual te llaman la atención para que hagas clic acá, para que pases más tiempo conectado en esta aplicación que en la otra, para que compres por acá, para que muestres tus emociones, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una colonización de la subjetividad en la lógica mercantil, frente a la cual la idea de derecho, plantear la cuestión de derecho, es un poco nadar a contramano, digamos, ¿no? Y a nosotros nos interesa esto de pensar un poco a contramano, de pensarlo en un contexto histórico, de pensarlo en un contexto regional, de pensarlo desde un lugar que nos toca inscribirnos en el mundo, y que también ese es un poco el lugar desde el que escribe su texto Rinesi. Así que me parece muy interesante el punto que introduce acá Julián, y esto ya nos introduce a que, digamos, ¿no? Todo postulado en esta materia es objeto de una discusión, porque es parte de un debate que nos trasciende a nosotros, es un debate que está instalado en la sociedad, digamos, ¿no? Que es que para dónde va nuestro país, para dónde va la sociedad y cómo tiene que configurarse cada una de las instituciones, digamos, ¿no? Y ese es un debate que atraviesa el día a día de nuestras sociedades, porque, como bien decía Julián, son debates no saldados. Si bien hay una cristalización institucional que estabiliza un poco las discusiones, sabemos que esto forma parte de un debate mucho más amplio, y que la propia historia de la universidad, que vamos a ir recorriendo, así nos lo muestra, ¿no? Y por eso vamos a ir viendo en cada uno de los momentos históricos cómo estas discusiones se van configurando. Bueno, si hay comentarios, dudas, acá es el momento donde la mayoría de la gente se levanta, pega un portazo y se va, pero bueno, como es el caso en este caso es un caso virtual, es todo mucho menos melodramático, es simplemente desconectarse. No nos pueden tirar huevos, porque bueno, somos inmunes a través de la pantalla. Pero bueno, si hay comentarios, consultas, alguna cuestión que quieran plantear, si no, ya iríamos cerrando este primer encuentro con el compromiso de que sigamos conectados a través de la plataforma y de que nos volvamos a encontrar el martes que viene. Pero bueno, si quieren hacer alguna intervención, alguna devolución, es el momento. Yo tenía una consulta. Dijo una palabra ahí que dijo místico político en la universidad. No sé cómo se refería en eso. Y si, ¿por qué y cómo sucede lo místico político que tiene la universidad? No sé, es como una pregunta, duda que tengo. No sé, Faba, si vos hablaste de mística. No sé, no hablé de mística. Creo no hablé de mística, pero no sé. Creo que dijeron mixto. Sí. Claro, sí, me parece que Fede, vos hablaste de político y también académico en ese sentido, de construcción de un saber. La universidad es una institución mixta, o sea, que tiene dos componentes, por lo menos, digamos, ¿no? Una dinámica académica, pero también una dinámica política. La universidad tiene espacios de cogobierno donde ustedes van a poder participar, elegir sus representantes, y de esa manera también incidir en las discusiones que estamos diciendo que acá transcurren. Esa es una herencia de la reforma de 1918, digamos, ¿no? La politización y la organización de esa politización de manera institucional al interior de la universidad. A eso me refería con mixto, digamos, ¿no? Que es una institución académica, política, y no solamente, digamos, ¿no? Y también acá una cuestión como para hilar un poquito más finito, que no es solamente política porque haya participación política, sino que la propia lógica académica también es política, digamos, ¿no? Porque también acá la universidad pretende
cuestionar por lo menos esta idea de que el conocimiento es neutral, digamos, ¿no? Y que puede existir algún conocimiento sin una toma de posición, digamos. En tanto el conocimiento es una forma de pensar el mundo y de apropiársela por parte de un sujeto, que a su vez es parte también de ese entorno, bueno, no puede ser pensado como neutro. Entonces la producción de conocimiento es política, pero también la universidad es política en este otro sentido, que hay participación, que se eligen autoridades, que se discuten los planes de estudio, que hay representaciones, que existen centros de estudiantes, que se plantean huelgas, que se plantean demandas, que hay una fuerte vida política que hace que la universidad pública esté viva, y eso es lo que ha permitido que se sostenga, digamos, ¿no? En gran medida esa vida política, esa vibración al interior de la universidad está presente también, digamos, ¿no? Y en un sentido amplio, digamos, también podríamos decir que hay una mística en el sentido de una idea trascendente que tiene un origen también, digamos, ¿no? Y que está pensada alrededor de cierto ideario que lo organiza, digamos, no sé si en el sentido fuerte de mito, pero hay algo de mística alrededor de la idea de la universidad que podríamos pensar, más allá que no haya sido exactamente lo que dijimos, sí tu pregunta nos lleva ahí, y es una buena pregunta como para irse pensando, digamos, ¿no? Alrededor también del sentido trascendente de la universidad, y si es posible construir una mística, aún en las condiciones de pandemia, sobre el enseñar y el aprender en la universidad pública. Tal cual. Y a propósito de lo que decía Federico, otra cosa que digamos tiene otra característica muy singular de la Universidad Argentina es su autonomía. Que es no es una institución más dentro de todas las instituciones. Tiene una relación bastante particular, uno podría decir, con las políticas públicas educativas, porque las universidades son autónomas, y eso quiere decir que eligen a sus autoridades, que eligen cómo administrar sus presupuestos, que hay libertad de cátedra, es decir, tienen un estatuto muy singular. Y la autonomía como tal, como conquista de la reforma del 18 hasta hoy, también es una forma de, o la posición que uno tiene respecto de la autonomía universitaria y cuál es el rol y cómo debe jugar esa autonomía, también es una posición política, ¿no? O implica un posicionamiento político. Y eso también tiene que ver con, me parece, con lo que estaba diciendo Federico respecto de estos dos elementos, del elemento político, o más político partidario, participativo, y la lógica de producción y de circulación de saberes y de conocimientos académica, ¿no? Esa autonomía universitaria va a ser objeto de disputa, y es objeto de disputa aún hoy, ¿no? Y también otra cosa, y que también es, esperemos, contribuir a entender cómo funciona el sistema universitario, que no es fácil, y cómo funcionan las universidades, y cómo uno se va haciendo la vida universitaria, es bastante también, bastante singular, digamos. No es un camino recto el que uno ingresa a la universidad y sabe cómo funcionan las cosas, sino es bastante sinuoso y es bastante complejo también, ¿no? El funcionamiento del sistema como tal. Esperemos contribuir por lo menos también a democratizar el conocimiento de esa, que también está día a día en los edificios y en el habitar, ¿no? Hoy quizás sea un poco más, este modo virtual sea quizás una introducción a esa vida universitaria que llevarán, esperemos, el año que viene todos volvamos a ocupar esos edificios, que también tienen mística, hay que decirlo, ¿no? Muchos edificios han pasado momentos muy singulares, ¿no? Y de la historia argentina, ¿no? Bueno, les prometemos que la vida universitaria es mucho más allá, va mucho más allá de la pantalla, Sí. es mucho más rica, divertida, tensionante, emocionante. Y bueno, con esto vamos cerrando, dándole la bienvenida nuevamente a todas y todos. Esperamos que puedan hacer un buen tránsito por la materia, esperamos que logren construir relaciones, que se hagan amigos, que se hagan amigas a través de la virtualidad, que puedan compartir textos, preguntas, discusiones, que se involucren activamente en la participación y en la discusión sobre este momento particular, que se cuiden mucho, sigámonos cuidando entre todos y todas, es muy importante que podamos cuidarnos, y nos seguimos viendo, conectando a través de la plataforma, y el próximo martes a las 7 de la tarde, prometemos hacerlo un poquito más breve, ya sin las presentaciones del caso y sin tantas vueltas, para también no volvernos locos, porque terminamos un poco quemados después de
varios Zooms a los que estamos sometidos, por lo menos los que somos docentes. Nos vemos entonces el martes que viene. Un saludo para todas y todas y bienvenidos nuevamente. Saludos. Y gracias por estar. Gracias. Julián, gracias. Gracias, profes. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Adiós. Gracias, chao.